Boas tardes, benvidos e benvidas. Estamos hoxe en Somos Diversentes, un espazo no que vamos a darlle voz á cidadanía de Nigrán, na que faremos debates sobre a actualidade do noso municipio. Hoxe falaremos sobre o atentado ecolóxico que se sufriu na noite de San Xoán nas nosas playas, na playa de Pansón e de Praia América, e para iso temos a diferentes tertulianos. Temos con nos a Carlos, empresario TIC, exconcelleiro de Nigrán. Temos a Juan Hermida, biólogo, profesor de bioloxía tamén no Instituto de Nigrán. Temos a Miguel que é percebeiro e tuiteiro. Podedes encontrarlo en Twitter como Miguel Perro Viejo. Ese soy yo. Moi ben. Queremos darlle unha aperta a dúas persoas que iban a estar aquí hoxe, que son Raquel Melero e Jorge Rodiño, que é o delegado de limpeza do Concello de Nigrán, pero por problemas persoais non puderon acompañarnos. Bueno, hoxe o noso faladeiro trata sobre, como dixen antes, o atentado ecolóxico que se produciu nas praias de San Xoán, nas praias de Nigrán. Hai diversas opinións. Hai xente que di que, bueno, pois, que son un pouco exageradas as críticas por isto que sucedeu, que a mocidade ten dereito a disfrutar, a divertirse, que ademais, bueno, o impacto ecolóxico non é para tanto. Entón, vos que estades aquí, que lle diríades a esa xente? Calquera pode empezar? Bien. Bueno, pues a la gente que ha participado en las hogueras esa noche, yo, como ya he comentado con mis compañeros, entiendo que una noche de verano hacer un fuego en la playa y disfrutarlo con tus amigos es muy atractivo y a todos nos puede apetecer, y probablemente muchos de nosotros, yo lo he hecho y muchos de nosotros lo hayamos hecho. Yo lo que nunca hice, nunca, jamás en mi vida, es dejar mi basura en la playa ni en ningún sitio. Entonces, bueno, veo una cierta dejadez o un acto un poco temerario por parte del ayuntamiento en permitir que se hagan 200 o 300 hogueras en una playa donde cada cual se monta su fiesta y lleva sus pertrechos en bolsas de plástico, en botellas de plástico, en vasos de plástico y todo de plástico. Pero también creo que la gente debería ser un poco más consciente de la barbaridad que es verter al océano productos que tardan siglos en descomponerse. Ben, ti, Juan, que opinas? Que lle dirías a esta xente que di que non pasa nada, que non o impacto ecolóxico é nulo? Bueno, eu creo que vivimos unha sociedade absurda, que é bastante analfabeta desde o punto de vista científico, non? Eu creo que primeiro hai que saber que é unha praia, non? E cando un entende como funciona un ecosistema e cales son os elementos que conforman un ecosistema e cales son as perturbacións que ese ecosistema sufre por a acción do home e sobre todo as consecuencias, eu creo que un ciudadano cívico de un país europeo do século XXI non pode ver como serioso que pasou, non? Vamos a poñer unha analoxía, non? Unha praia é un ecosistema, como digo, ten moita importancia os seres vivos que viven ali, que contribúen á biodiversidade, non? E tamén ten moita importancia desde o punto de vista físico. As praias, os bancos de area, non son meras acumulacións de area, son elementos que nos protexen a costa fronte á erosión, especialmente nun escenario de cambio climático como que estamos, non? O nivel do mar incrementou nestes últimos anos a razón de 3 milímetros por ano. Nestes últimos 30 anos a velocidade duplicouse e espérase que para finais de século incremente o nivel do mar entre 50 centímetros e 1 metro. Pensade que cada centímetro que aumenta o nivel do mar cómese 1 metro de playa longitudinal, non? Por tanto, as praias van a ser os elementos claves na defensa do litoral nos concellos e nos territorios costeiros, non? Por tanto, son elementos que xogan un papel fundamental no mantemento da costa, non? Pero que as praias, sobre todo no noso contexto, tamén teñen moita importancia desde o punto de vista económico, dinamizan a economía, porque son o principal atractivo turístico. De feito, toda a actividade hosteleira se desenvolve principalmente en torno á praia.
e finalmente teñen unha importancia crucial desde un punto de vista social. Son elementos que marcan a paisaxe de unha maneira trascendental e a praia é un atractivo paisaxístico para calquer persoa, non? Calquer persoa que se sitúe en calquer mirador do Val de Miñor e vexa hacia... O primeiro que chama a atención é a praia, é un elemento... Porque a auga e a area son elementos que nos chaman... É dicir, son claves para o territorio, son pezas claves no territorio. Son patrimonio que debemos de cuidar. Entón, se entendemos isto, se entendemos que son elementos clave para o noso presente e para o noso futuro, non se nos ocurre atentar contra eso, non? Eu faríamos unha pregunta. A alguén se lle ocurre que pode suceder o que sucedeu en Panxón nas Cíes? Ou é máis, a alguén se lle ocurre facer un botellón na Catedral de Santiago? A nadie se lle ocurre. Nos parecería unha locura que se producise un botellón de 60.000 persoas na Catedral de Santiago. Nos parecería unha auténtica locura, con 40 toneladas de basura no interior da Catedral, non? Entón, e por qué? Pois porque temos interiorizado que certos elementos son inviolables, non? Sin embargo, a praia non entendemos isto, nos dá igual, non? Entón, claro, eu creo que é froito do descoñecemento profundo do que supoñen os elementos naturais na nosa contorna, na nosa economía e na nosa sociedade. Por tanto, eu me quedo espeluznado co que ocurriu, non? Porque non podo comprender como, e xa non culpo a xente que o fixo, non? Pero como se pode permitir esta barbaridade, non? Os xestores públicos teñen a obriga de preservar estes elementos patrimoniais. Totalmente. Aí xa paso a seguinte pregunta, empezo por ti, Carlos. Precisamente, falaba agora mesmo de quen é a responsabilidade. Moitos dicen que dos pais que non educan os fillos, da propia mocidade, ou crees que pode ser tamén, como decía Juan, unha responsabilidade, neste caso, do goberno local? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que ver es en qué consistió el evento en concreto. Porque el evento realmente, si nos atenemos a la ordenanza municipal respecto al ornato público, lo que fue es un macrobotellón en toda regla. Y además en un espacio protegido. O sea, como tendría que ser, como es una playa, ¿no? Entonces, realmente se me ocurren muchísimas otras formas de pasarlo bien sin tener que fastidiar el medio ambiente. De una manera bárbara. Lo que dice Juan en cuanto a que de verdad que no hay otros sitios para poder hacer la fiesta. Y de verdad que no hay otra forma de hacer esa fiesta. O sea, porque se puede pasar bien sin atentar contra un espacio que nuestro deber como ciudadanos y como habitantes de esta zona es protegerlo con todas las herramientas posibles. Y lo que está claro es que lo que es increíble es que el propio Concello de Nigrán, en contra de sus propias ordenanzas, haga un efecto llamada con una cosa que le llaman aquí San Juan Servicio 2023. O sea, y dice, no, es que sacamos un bando. Esto no es un bando, esto es una comunicación pues a través de las redes sociales, que lo que consiguió fue que el Medio Vigo viniera para aquí a montar el macro Medio Vigo, toda la zona de por aquí, que la mayor parte de las zonas, por ejemplo en Vigo, lo que pasaba era que si intentabas hacer una hoguera en las playas de Vigo, lo que ibas a llevar es una multa. Lo podías hacer una hoguerita y no te pasaras con el tamaño porque la multa ya la tenías encima. Y la policía local de Vigo estuvo encima permanentemente para que no hubiera esas. Yo no digo que no se puedan hacer hogueras, pero para que tengáis una idea, antes decía Miguel que podían haber sido 200 o 300 hogueras. Con perdón. La playa de Playa América y Panxón... Creí que exageraba, además. Pues mira, la playa entre Panxón y la playa de Panxón y la playa de Playa América son aproximadamente 98.000 metros cuadrados. La zona donde hicieron las hogueras son 42.000 metros cuadrados, que supone casi el 50% de la superficie de la barranca. Calculando que una hoguera, o sea, una zona de una trinchera, porque eso no se la podía llamar de otra forma, ocupe unos 64 metros cuadrados, que ya es considerar una superficie considerable, pues 64 metros cuadrados es casi un apartamento, ¿vale? O sea que
para que no pienses que, que soy De exagerado. muchas viviendas. Sí, a mí me da que había 656 hogueras. Ponle que 656 pueda que no, pero 500 sí. 500 hogueras. Es una barbaridad. No una ni dos, 500. Esto, os digo que esto no pasó en ninguna playa de Galicia. Solo ha pasado aquí. Y desde luego, la responsabilidad de este efecto de llamada y de esta barbaridad está claro que es del Concello. O sea, yo puedo apelar como político pues a la responsabilidad ciudadana, pero eso está claro que, lamentándolo mucho, no funciona en España. Porque, ¿qué pasaba, por ejemplo, con los accidentes en carretera? Por exceso de velocidad. ¿Qué pasaba? Que ponían la multa, ponían más multa y no pasaba nada. La gente seguía muriéndose en carretera. ¿Qué pasó cuando aplicaron el carnet por puntos? Que bajó, prácticamente se redujo en un 70%. Pues lo siento mucho, pero en España lo que funciona es medidas coercitivas y digamos, limitar esa... Es decir, ponerle como le pones a tus hijos unas limitaciones y decirle, oye, hasta aquí es donde puedes hacer las cosas y no pasarse. Y después creo que haría falta un cambio de orientación en la fiesta. O sea, lo que no puede ser es que la fiesta sea chavales de 11, 12 años, o de 14 o de 15, que vayan allí simplemente a emborracharse, a hacer un macro botellón que por encima, ya digo, en Nigrán, por las ordenanzas municipales está prohibido, ante una laxitud total por parte de las autoridades municipales. Eso es, vamos, no sé, yo es que no lo entiendo, sinceramente, eso no me cabe en la cabeza que cualquier autoridad municipal sea capaz de promover esta barbaridad sin paliativos. Moi ben, pois tamén falando da autoridade local, que vos parecen en xeral as declaracións que fixo o señor alcalde o día despois, dicindo que, bueno, sí, que se había de un pouco das mans, porque non contaban con tanta xente, pero que ás 10 da mañán as praias xa estaban limpas. Que opinión os merece estas declaracións? Alguna de vos, compañeiras? Ou pasamos con eles, vale. Que opinión os merecen estas declaracións, como tapando todo o que había sucedido, non dando a cara quizáis, evitando dar explicación, simplemente dicindo todo está ben, tapado como o liso das playas, tapamos a outra cousa. Eu tomo a palabra, se me permitides. A miña opinión é que o que nos teñen acostumbrados os políticos. Fago merda, enterro merda. E as voces que se alcen, a silencio. A mí non me extraña nada. Moi ben. Bueno, é un problema que foi absolutamente previsible, ¿no? Porque non é tampouco nada novo. Eu recordo que esta moda de facer estas trincheiras xa vende hai anos, ¿no? Empezou tímidamente na zona de Panxón frente ás pistas de tenis, non pasaba do río para lá, pero co paso dos anos foi avanzando, ¿no? Xa o ano pasado as trincheiras chegaban á zona que era onde estaba o aparcamento de Praia América, ¿no? Por tanto, non é nada imprevisible. Por tanto, o Concello sabe porque vaya un pequeniño espacio dunar porque sabe o que ali hai, ¿no? E experiencia temos, ¿no? Por tanto, eu creo que é absolutamente previsible. Eu creo que, como sempre, é unha cuestión de vontade de coller os problemas e intentar poñer solución. Eu entendo que xestionar o público é complicado, entendo que cando se trata de movimentos masivos de xente é complicado, pero é a obriga de un sector público facer todo o posible, ¿no? E eu creo que sobran ferramentas para intentar reconducir esta situación, ¿no? Non custaba nada, por exemplo, o día anterior eu vin carrocetas descargando madeira na carretera e rapaces transportando a madeira con carretillos polas dunas, ¿no? Eu o vin ali, ¿no? Entón non custaba nada todos eses decenas de efectivos da Policía Local e da Garda Civil que estaban o día seguinte, non costaba nada que o día anterior, educadamente, que pedixen a xente, mire, isto non se vai poder facer, a pala non se pode usar. Entón, claro, e esa é unha maneira de facer pedagogía, unha maneira de ensinarlle a xente a comportarse, ¿no? Porque tamén é verdad que vivimos nunha sociedade que ten unha crise de valores absoluta, ¿no? E, bueno, pois, efectivamente,
todos teñen que acarrear coa súa parte de culpa, non? Pero non é menos certo que cando as autoridades, os xestores públicos non fan nada, pois a cuestión se desmadra, que eu creo que foi o que sucedeu este ano, era absolutamente previsible, pero a deixadez creo que é máis cómoda, non? Claro, eu suxerín antes do día de San Xoán, eu dicía, eu me creo que a mellor maneira de concienciar é deixar a praia sin limpar hasta as 12 de mediodía, deixala tal cual, non? E que a xente baixe á praia e mire realmente o que hai, non? Porque eu creo que é contraproducente. Eu oí moitos comentarios, pero se eu baixo a praia ás 12 está limpa, non? E eu creo que isto é contraproducente, eu creo que isto non ten un impacto formativo e educativo, a xente que educada, joder. Eu non recollería o lixo hasta as 12 de mediodía. Ben certo é que a marea sube, hai que xestionar esa parte, pero eu deixaría que a xente vise as toneladas de basura que quedan na praia, de plásticos e cristais rotos. Eu deixaría que a xente vise as cantidades de cinza e de borralla que queda ali, que ten un efecto moi negativo sobre os cereais, enterrar todo eso. E creo que eso hai que plantearlo en algún momento, ¿no? Es decir, que medidas vamos a facer a priori e a posteriori, ¿no? Pero teñen que ser medidas decididas, porque senón isto se nos vai das mans. Mentres que os concellos de alrededor controlan esa situación, a nós se nos vai das mans. E tampouco vexo o beneficio, porque cal é o beneficio de todo isto? Hai algún beneficio económico? Eu non sei, pero alquilar, pagar 6 retroexcavadoras, 2 camións de transporte, cisternas para pagar o lume, todo eso custa unha pasta. Onde está o beneficio? Onde está o beneficio social? Estamos educando os rapaces na diversión con macro botellón, nas borracheiras, incluso de menores. Esa é a educación que lle damos aos jóvenes. Entón, eso de verdad é un goberno de corte progresista e que pretende educar e conseguir unha sociedade máis xusta, máis equitativa? Pues estamos moi equivocados. E eu creo que a situación é moi obvia. Logo, e se me permitides tamén o que quería comentar, ¿no? Porque claro, moitas veces non sei, é unha tradición, é unha tradición. Es que non é unha tradición. As fogueiras de San Xoán nunca foron unha tradición desta maneira, nunca foron. A tradición é a outra. Entón, isto non é unha tradición, non nos enganemos, non? Mas é que é máis fácil quedarnos no cómodo, quedarnos en la estupidez, en a ver quen compite máis por degradar. Entonces, creo que hai que ser serios en isto, ¿no? E sobre todo hai que ser responsables. Eu creo que non hai nunha cousa nin a outra. Bueno, totalmente de acuerdo. ¿Quieres decir algo, Carlos, sobre esto? Pasamos. Bueno, lo primero que digo es que las declaraciones del alcalde respecto a lo que dijo eran mentiras. O sea, realmente yo estaba allá a las 10 de la mañana y eso de que estuviera limpia la playa, mentira. Y los 40 toneladas multiplícalo por 2. Eso será más bien lo que pareció ahí de basura en ese momento. Y nosotros lo que vimos allí también, que era una barbaridad, o sea, aparte de que enterraran lo que son los rescoldos, en algunos casos, ardiendo. O sea, los enterraron y estaban ardiendo. Que eso es todavía peor, porque en una zona, en un arenal donde lo entierras ardiendo, esa combustión se puede mantener, porque no es una zona hermética completamente. Entonces, al final eso degrada todavía más el ecosistema, es una historia. Y otra cosa que quería llamar la atención es que la barbaridad de cristales que hay enterrados ahí. Yo, si tengo un hijo pequeño, no lo llevo a esa zona. Y desde aquí quiero decirle a todas las familias que por favor que tengan cuidado, es así. Ahí que no le dejen excavar a los chavalitos si en todo caso si utilizan una pala así, pero con las manos no. Y que tengan cuidado si andan a correr por ahí, porque se pueden dejar un pie fastidiado. Y aquí nos enseñaba Miguel antes algunas heridas que tuvo. Las cicatrices de pequeño ahí. Entonces, eso es una barbaridad. Y aparte, yo, porque al principio pensé, bueno, pues será un caso aislado, pero es que eran dar 3 o 4 pasos y te encontrabas otra botella y de cristales rotos, es una barbaridad. O sea, eso, de verdad bueno, que... Non é ninguna novidade, perdona, Carlos, os efectivos de salvamento que traballan nas praias de verán rexistran accidentes de cortes en praia tamén entrado o mes de setembro. Quero dicir que isto se sabe, decir, sí, claro. Isto non é ninguna novedade, isto non é que estemos alarmando dunha maneira, decir, isto sucede, xa ven sucedendo. Entón, chove sobre mollado. Non é unha cuestión que saíra de onte para hoxe, que nos colleu por sorpresa. Sabemos que isto ocurre, sabemos que hai cortes nas praias, sabemos que hai un macrobotellón onde se rompen cristales e onde non hai capacidade para limpar eso na praia e que quedan aí. Entón, mirar para outro lado é unha irresponsabilidade.
Y otra cosa que quería apuntar es que tú, si eres una empresa privada y quieres organizar un evento de cualquier tipo y tienes 500 personas, por ejemplo, cada 500 personas creo que necesitas como 4 baños. Para 60.000, Ya, sí. pues para 60.000 te digo yo dónde estaban los baños, en la zona dunar. Cuidadito si pasáis por esa zona, porque eso está sembrado. Sí, Sembrado, ¿no? Y la gente pasando además en la zona de protección, protegida, en la zona de protección de la naturaleza, cruzando el río, haciendo sus necesidades allí y volviendo después para el cachondeo de la playa. O sea, es un despropósito, pero bestial. Y bueno, eso digo yo que eso no lo van a recoger, eso quedó ahí. No, ya quedó ahí. Es terrible. Sí, porque me llamó la atención porque al principio cuando llegamos allí a la zona de playa había un montón de papeles. Sí, papeles. Tienes, ¿no? Limpiar el culo. O sea, papeles de estos, de toallitas de estos. O sea, pero una barbaridad. O sea, Hombre, si te pasas 12 horas allí comiendo y bebiendo, malo será que no te dé un apretón. Eso, vale, ¿y dónde estaban los 400? No sé, o sea, imagínate, 60.000 personas, calcula la cantidad de baños que tendrías que tener para atender a esas 60.000 personas, pues me imagino que por lo menos 40 o 50 que tenías que tener. ¿Cuántos hay? Pues yo no recuerdo mal, 2, 4, 6, 8, 9. Sí, por ahí, ¿no? Por ahí. Sí. Y no pusieron, no se colocaron Ninguno. extras, Ninguno. como ponen en los grandes eventos, en los Ninguno. conciertos de estos portátiles. Yo siempre digo una cosa, mira, y estoy convencido, después de todos estos 4 años de estar conselleiro, lo que he encontrado en el Concello de Nigrán es que el infractor más grande que tiene el Concello de Nigrán es el propio Concello de Nigrán. O sea, se salta todo, se lo salta todo. Y en este caso la ordenanza. Si te lees la ordenanza de ornato público, es que se lo salta todo, este evento. Todo. O sea, ¿y cómo puede ser que el propio Concello vaya en contra, o sea, que no cumpla la normativa? Y es el primero. Y bueno, en los eventos, también os puedo decir que en la mayoría de los eventos que organiza, el tema de los planes de seguridad, de un montón de historias que tienen que estar preparadas para el evento en cuanto a eso, a temas de seguridad, de necesidad de baños, de organización de la zona al limítrofe y cosas de ese tipo, temas de policía, todo ese tema tira para adelante. O sea, realmente, o sea, yo creo que, incluso autorizaciones para, por ejemplo, lo de Monteferro, no hay ningún evento que se produce en Monteferro que yo sepa que haya sido legal hasta ahora, ¿eh? Sí, totalmente, claro. Es que no. Yo no digo en otras zonas, pero ahí te digo yo que no ha sido ni legal, porque es en la zona de Monteferro donde hacen los conciertos. Lo que pasa que es de mal rollo decir que, oye, te manifiestas diciendo que eso está mal, ¿no? Entonces, como que no quieres... Claro, es un evento cultural y como que es delicado. No, claro. Yo quiero que sí que haya eventos, pero que se hagan bien, que se hagan con seguridad. Que no lo pague el medio ambiente. Claro, efectivamente, porque ahí, por ejemplo, en la zona de Monteferro es una zona de protección medioambiental. Y ahí tienes que tener una serie de medidas especiales en cuanto a cómo tienes que realizar el evento y todas las medidas de seguridad que tienes que tomar, y las de evacuación y las de protección del fuego. Ninguna. O sea, ¿tú has visto algún evento que se haya producido en Monteferro que haya un tema de bomberos ahí? Ninguno. Y es obligatorio. Es obligatorio que haya un... Irrecomendable. No es recomendable, es obligatorio. Es terrible. Viene dentro de poco el de Carlos Núñez ahora. Sí, ¿Es otro más? Sí. Pero, a ver, yo le digo, yo No sé estoy encantado que vaya Carlos Núñez allí. Sí, el sitio es maravilloso, el enclave es una maravilla, pero no me lo destroces. En una de estas que pasó, en uno de estos eventos, pasó que pasó no sé qué pasó allí, que se produjo un conato de incendio, que menos mal que, bueno, pues daba la casualidad que era un día festivo, no había demasiado tráfico en ese momento y tal, consiguieron llegar ahí rapidito los bomberos y apagaron el tema y afectó a todo. Pero si llega a producirse a otra hora, en medio del evento,
toda la parte esa de Monteferro, la parte de arriba estaría quemada. En fin. Terrible. Y ahora, una vez que el daño ya está hecho, una vez que el daño se está feito, perdón, ¿qué medidas se pueden tomar para, bueno, pues, para paliar un pouco o destrozo que hubo nas playas? O sea, que falábamos do liso enterrado, hai algunha maneira de recuperar o estado das praias antes de que estaban como estaban antes de San Xoán? Hai algunha medida, algo que se pode facer ou simplemente Hay una medida. non facer? Poner a todos los concejeros a limpiar la playa. Pouco faría, pero bueno. Exactamente. Con un rastrillo así quedaría. No, eu creo que, igual que os procesos de degradación medioambiental son lentos, progresivos, pero son. Todos sabemos que os que temos xa unha edad, pois somos conscientes de que a situación medioambiental vai a peor. A regeneración dos espacios naturais requiere un tempo tamén. O que é necesario é tomar medidas decididas e pensar a medio longo prazo. Entón non podemos pensar en unha solución inmediata, pero sí que podemos pensar en facer algo, iniciar un camiño, e manter unha continuidade e manter unha coherencia e sobre todo manter unha liña de traballo que nos conduza hacia algo que previamente pensemos. Entón, eu creo que hai moitas cousas que se poden facer. Eu non me quedo quedar coa parte negativa tampouco, pero sí que hai moitas cousas que se poden facer. O malo é que non hai esa vontade, por menos non a vexo. Non vexo vontade, non vexo unha Concellería de Medio Ambiente activa. Hai anos que non sei se existe. Non vexo ningunha acción medioambiental. Lo mismo. Non vexo ningunha acción medioambiental seria, Entón, creo que ese paso había que darlo, pero claro que se poden facer cousas, Oxe, a ciencia nos di, e está claro que non basta con conservar e protexer o que temos, hai que recuperar espacios degradados. Temos a necesidade de devolver ata onde podamos o estatus natural dos espacios degradados, Temos que ser conscientes que Panxón e Praia América son praias urbanas. É dicir, tampouco podemos pensar en ter unha praia salvaxe, porque non é posible, non podemos pensar en un ambiente prístino porque isto non existe, pero se somos un país serio, un país europeo do século XXI, como pasa nos países europeos serios, pois o que temos que facer é compatibilizar as actividades humanas con un certo equilibrio medioambiental que nos permita garantir pois que a continuidade dos valores naturais que nos identifican, que nos fan ser o que somos, E entón eu creo que ese paso hai que dalo, E hai moitas cousas que se poden facer, pero hai que dalas, E eu creo que sobran recursos humanos en Nigrán para facelo. Creo que hai moita xente que está disposta a facer labores de voluntariado, involucrarse en proxectos e botar unha man, O que pasa é que necesitamos xestores que realmente aposten por esa saída, E que non fagan cousas meramente de cara a un titular periodístico, porque os titulares non nos salvan de nada. Os titulares, como moito, son propaganda, pero propaganda que non se traduce en nada, como moito en un miserable puñado de votos, Pero claro, eu creo que falta tomar esa decisión, e bueno, dende logo, espero que algún día se faga eso, E que tomemos conciencia a todos de que temos que ser ciudadanos responsables, ciudadanos civilizados, porque isto non pasa en ningún país de Europa. Aí hai ecosistemas de interés comunitario que en outros países están mimando, cuidando, protexendo, e nós temos abandonados. Esa proposta de Enil, non sei se falaremos dela, pero esa proposta de Enil está aí absolutamente morta de risa, porque non hai ninguna... A los profanos lo que es el Enil. Sí, bueno, o Enil é unha figura de protección. As figuras de protección están xerarquizadas, hai figuras de protección estatais, autonómicas e locais. Entón, o Enil é un espazo natural de interés local que xestiona o Concello, E, bueno, o Concello propón un espacio a protexer, a Xunta autoriza ou non ese espacio a protexer, tramitouse esa solicitude, pero claro, a Xunta autorizará ese Enil, declarará ese Enil cando vese que realmente unha vontade de protexelo, Perdona, en que ano se solicitou este... Non lembro, pero hai moitísimo tempo, o sea, que non hai unha continuidade para que se lograra... E aí había un camiño iniciado moi interesante, recuperación dunar,
Perdona, unha preguntiña. Ese camiño iniciáchelo ti? Eu herdeino, porque eu recordo que ese camiño empezara a Carvajal, non sei se vos acordades, e xa iniciara ese proceso, nós demoslle, eu creo profundamente, non, na responsabilidade dos gestores públicos, cando a mí me tocou, tomei o meu traballo moi en serio, non? Nós demoslle un impulso importante, non? Pero recordei que aí se demoleron 500 metros de paseo, que é algo impensable, non? Recibimos moitísimas críticas, pero é necesario. E eu creo que é necesario avanzar en ese camiño, e recuperar aquele espacio onde agora hai un aparcamento para coches, hai moito paseo que aínda podemos recuperar para as dunas, porque as dunas cumplen unha función importante na protección da praia, non é meramente unha cuestión estética, non? Entón eu creo que se poden facer moitas cousas, a limpeza da praia hai que gestionar de outra maneira, está moi demostrado que os tractores limpa-praias son tremendamente agresores contra as praias, eu creo que hai moitos elementos a mellorar, non? Falta tomar a decisión de facelo. Eu creo que se poden facer moitas cousas e pensar a mediano e a medio e longo prazo. Moi ben. Estaría ben peatonalizar toda a Playa América, todo ese contorno? Bueno, iso é unha cuestión máis de urbanismo, máis de deseño de pobo que queremos, non? Pero, bueno, eu creo que a tendencia é que os espacios son importantes se peatonalicen, porque a peatonalización, en contra do que en principio se presente protesta, acaba sendo moi beneficiosa, porque crea espacios de común, de convivencia común, crea pobo, crea comunidade, e entón eu creo que aí sería moi importante, non? Entón, bueno, son camiños que hai que facer con valentía, políticas con de calado, decisión. que lle chamaste sempre, non? Claro, e sobre todo porque creo que estamos perdendo unha oportunidade de ouro. Nigrán ahora mesmo conta con un orzamento polo desenvolvemento de Porto do Molle, que sempre se viu en Porto do Molle unha oportunidade económica para desenvolver proxectos en Nigrán, non? E desgraciadamente, desde que se está desenvolvendo Porto do Molle, non hai ningún proxecto profundo, serio, a medio ou a longo prazo que transforme Nigrán. En que se está gastando o dinheiro? En cousas superficiais, en cousas pasexeiras, en cousas ocasionais. E entón, claro, isto a onde nos conduce? Nada, é pan para hoy, hambre para mañana, non? Non hai non hai proxecto profundo, non se sabe nada do plan xeral, non se sabe cal é o modelo que queremos, hacia onde vamos. Entón, estamos perdendo unha oportunidade de ouro, non? No medio ambiente, na economía, no deseño de ciudad, decir, e en outros concellos nos levan moita vantaxe. Non entendo por que estamos en este atraso tan absoluto, non? Non entendo por qué. Ti poderías decir por que estamos neste atraso tan absoluto, como recentemente concelleiro de Nigrán, da oposición. Bueno, yo comparto la opinión de Juan en cuanto a que no soy capaz de entenderlo, porque yo no haría eso, vamos, para nada, vamos, en absoluto. Creo que quien nos gobierna en este momento está más pendiente de los actos y utiliza pues lo mismo que decía Julio César en Roma, decía que para los romanos pan y circo, y esa es la política que lleva. Entonces realmente lo que se centra es en el tema de eventos y en el tema de, bueno, pues de regar de subvenciones a cualquiera que le venga por allí. Y esa es la política, la de temas de proyección de temas importantes que realmente transformen Nigrán. En 4 años que he estado yo allí no he visto nada. Porque además alguno que le pueden haber propuesto, que sé yo que lo van a poner, lo tienen en el cajón, pero en la parte de abajo, ¿entiendes? Porque cualquier cosa que pueda producir un mínimo rozamiento, como digo yo, rozamiento es decir, algún tipo de crítica adversa, esto queda simplemente archivado ahí y ahí se queda. Entonces, en cuanto a lo que comentabas, por ejemplo, de la protección de los espacios naturales y la recuperación de las dunas, yo apuntaría a otra cosa que nosotros hemos hecho mucho hincapié durante toda esta legislatura anterior en el tema de la contaminación de E. coli que tiene esa zona del río, que además, hablando con técnicos de la Xunta, dice que es muy fácil de resolver, sobre todo por el tema del Río Negro, es la zona donde están las cañas, todo eso es ahí, que eso es, nosotros cada vez que hemos hecho una prueba de E. coli con reactivos de esos sencillos, de esos que compras por internet que valen 2 duros, o sea que fíjate que para que te dé positivo a lo bestia, tiene que haber una concentración de 3 pares de narices. Bueno, pues en todas las pruebas que hemos hecho, yo me gasté como 10 pruebas de ahí y en todas las
momentos del año aquello daba positivo. En verano, sí, sobre todo después de un momento de tormentas que hice, aquello era para decirle a los chavales, oye, no os metáis aquí. Tremendo. Entonces, y hasta ahora no sé por qué, pero no se actúa sobre eso. O sea, yo puedo entender que, por ejemplo, que lo que pueda pasar con la estación de bombeo, con Río Muiños, que en un momento que haya, por ejemplo, demasiado caudal de agua, ¿no? Pues pueda hacer una evacuación, pero es un tema puntual. O sea, no es algo permanente. Pero tú vas a hacer un chequeo allí de coli en esa zona, y tanto en la parte del río Muiños, que no es por el tema de la depuradora ni por la estación de bombeo, no sé por qué es, pero hay vertidos permanentes. Y en la zona de Río Negro ya no te cuento. Pues eso es un tema que, por ejemplo, un tema que se podía llevar adelante y no tendría un costo tan elevado, sin embargo, ahí estamos. Sí, contaminación fecal é un problema que temos. Bueno, y aparte del de la FOZ, vamos, que eso es Ya. Que nos conduciría hacia aí, que eu creo que pode ser Vamos a facer un faladoiro sobre a FOZ con compañeros de Ecologistas en Acción e xa vos emplazo agora mesmo para ese faladoiro. Nada, vamos a ir terminando xa porque xa estamos un poquinho fora de tempo. Eu quería facer unha puntualización, decir que convidamos o concelleiro de Medio Ambiente a estar aquí hoxe con nós para que poderá falar e explicarse un pouquiño. Creo que nin contestou, non? Directamente. O WhatsApp, pero non contestou. Bueno, pois é a oportunidade de falar si que tiveron. E a última pregunta que vos quero facer é que facemos? Prohibición, concienciación, que se fai? Un por favor, que opinas? 2024, o sea, son 2024, prohibición de botellón, prohibición de dos buratos, prohibición das fogatas. Mi opinión personal es que ni las prohibiciones ni las represiones nos llevan nunca a ningún sitio. Sí que es verdad, como apuntaba Carlos, que el pueblo español está muy mal educado y que cuando nos han quitado los puntos del carné hemos afinado un poquito, ¿verdad? Bueno, todo depende del dinero que tenga en el bolsillo el sancionado. No son iguales para todos, ni son proporcionales las sanciones. Yo siempre abogaré por una solución educativa. Es decir, tenemos que hacer campañas, igual que se hacen campañas para denunciar los fallecimientos, ¿verdad? Y nos dan números en accidentes de coche, pues que nos den números de cuántos niños jovencísimos están ya enganchados al alcohol y las drogas, de cuántos niños fallecen en eventos de este tipo, macrobotellones y estas cosas, y sobre todo lo que no se ve en las escuelas es educación medioambiental. No se ve en las escuelas, está ausente. Y si se hace de compromiso, una charlita de vez en cuando, y los niños dicen qué coñazo, a ver cuándo acaba este señor o esta señora. Entonces, creo que es un problema de la sociedad española, un problema educacional. Aquí el himno es, he venido a emborracharme y lo que opines me da igual. Y eso se corea en los estadios. Y entonces, mientras la sociedad tenga esa mentalidad, poco vamos a poder cambiar. Porque esa gente luego vota. Esa es mi opinión. Muy bien, tú, Juan, prohibición. Bueno, a mí a palabra prohibición non me gusta, pero sí regulación. Eu creo que hai que regular. Cando un regula, está establecendo os límites. Por tanto, hasta aquí sí, e máis ali, ¿no? Eu creo que ese límites hai que establecerlos, ¿no? E ser responsables, ¿no? Eu, se teño un fillo, nunca lle deixaría sair unha pala de casa, nin con un carretillo, claro. É obvio, ¿no? Entón, responsabilidade e regular, pero creo que os límites hai que poñelos porque é así, a sociedade funciona así, pero en todos os países do mundo, non estamos inventando nada, ¿no? Non é nada novo. Por que os ingleses veñen a emborracharse a España? Porque en Inglaterra non poden, porque teñen límites, porque hai unha regulación, entón, pois hai que facerlo tamén, ¿no? ¿Y Carlos? ¿Prohibición? Bueno, yo te cambio la tortilla. Yo cuando tienes un niño pequeño que está haciendo algo que no debe, lo que haces es tratar de llamar la atención y darle una orientación distinta a lo que está haciendo para que haga algo que... Explicárselo, ¿no? Bueno, explicárselo o cambiarle el rollo. Vale.
Pues mi propuesta va por cambiar el rollo del tema este. Entonces, convertir esta fiesta en una fiesta temática. Por ejemplo, llamarle, se me ocurre, Pansión Máxico. Una cosa similar a la Arribada, con puestos en diversas zonas ambientadas en la Galicia medieval, donde convivan tradiciones paganas y religiosas, por ejemplo. Se me ocurre, o sea, sin tener que influir en la escena de Arenales. Y, hombre, no es el mismo nivel que la Arribada, porque no tenemos una zona pues histórica como tiene allí, pero sí se puede hacer en diferentes zonas. Superficiales, también, sin afectar a los arenales, y que participe todo el que quiera, como en la Arribada. Entonces sí que hay un valor añadido, que antes decías, aquí en beneficio. Con este planteamiento sí que hay beneficio, porque las AMPAs, por ejemplo, pueden, igual que participan en la Arribada, pueden estar ahí participando, pues haciendo en una fiesta que es temática, pues participando en la parte de figurantes, o participando pues vendiendo productos de la zona o cosas de ese tipo. Entonces ya tenemos un retorno, por lo menos. Se me ocurre. Hacer teatralización como hacen de las tradiciones que había anteriores, por ejemplo el tema de meigas y en usos y cosas de ese tipo. Limitar las hogueras para que, en el caso de que se hagan, pues que haya una declaración responsable, de forma que siempre se puedan identificar la hoguera que es, quién la hizo y demás, para que si después haya que reclamarle algo, se lo tomen en cuenta, incluso que tenga que poner pues un dinerito allí como responsabilidad y se le devuelva después, porque estas cositas, cuando se hacen, se regula solo. En cuanto pones, hay que poner 100 euros. Ah, pues yo no voy. No, si los pongo, ya me encargo yo de que todo quede planchado. Porque que una vez que vaya por ahí el policía local y me diga que está mal. Evitar lo del macrobotellón. O sea, si ahora, por ejemplo, tú me planteas un tema de que la participación ciudadana de los habitantes de Nigrán se puede convertir en zonas como se convierte en la Arribada, donde ofrecen diferentes cosas, el macrobotellón se acabó. Se ha convertido en otra cosa. O sea, y por encima, eso sí que puede ser una fiesta que se puede solicitar que venga gente, se puede hacer que sea una fiesta con repercusión internacional, como puede ser la Arribada. O sea, pero no podemos hacer que llamarla, o sea, hacer un efecto de llamada a un macrobotellón, por Dios, cuando por encima está en contra de las ordenanzas municipales. Eso es una barbaridad. Y bueno, y lo que pone aquí, dotar de toda la fiesta de servicios higiénicos y sanitarios reforzados, está claro. Evitar el vandalismo con multas y sanciones también. Proteger las zonas, las áreas naturales y habilitar un aparcamiento en Porto do Molle, pues para que la gente pueda acercarse allí, no crear un embotellamiento bestial en la zona y que, como pasa con la Arribada, pues tú aparques en otra zona y tengas lo que se llaman lanzaderas que te lleven hasta allí. Eso creo que sería un cambio radical con eso que beneficiaría, lo primero, a la playa, desde luego, y desde luego a todos los habitantes de Nigrán, y sobre todo a aquellos que quisieran participar. Eso es mi propuesta. Muy bien. Bueno, e agora ya vamos a rematar coas miñas dúas compañeiras que estiveron o día despois de San Xoán, estiveron a pé da rúa preguntándolle a veciñaza que pasaba por ali que opinión tiñan do sucedido. Podedesme dicir un pouquiño o que sacades de conclusión de todas as opinións. Conclusión, la gran mayor parte de las personas con las cuales hablamos sí estaban a favor de la fiesta, pero con unas limitaciones. O sea, ahí, pero hablando de diferentes edades, porque hablamos con gente que parecía que venían propiamente de la fiesta, que algunos parecían que venían sin dormir, incluso esa gente estaba totalmente de acuerdo. Sí, a favor de la fiesta, pero no con lo que allí había pasado. O sea, y daba igual la diferencia de edad, o sea, contundente la respuesta de todo el mundo. ¿Verdad, Fini? Sí, exactamente. Sí. A maioría da xente dice regularse, prohibir non. Sí. Que haya moito máis vigilancia nos arenais, é importante. Sí. O día anterior hai que vigilar que nadie se propase, porque parecían aquilo hordas de personas sin cerebro.
De zombies. de zombies. Sí, sí, Justo sí. falábamos, ¿no? Tal cual. Que estaban facendo zanjas coas palas, eso era tremendo. Sí, A verdad sí. que Bueno, eso ya non eran zanjas, había moito eso tempo era... que non o miraba e quedei impresionada, pero para mal. Claro. Bueno. Realmente la playa parecía un castres. Sí, sí, Total, totalmente. totalmente. pero Totalmente, pues mira, unha festa estilo Castresa, igual é a Sí, pero solución. sin eso. Sin iso, Sí, sí, claro. Bueno, pois moitísimas grazas por estar aquí hoxe con nós. Xa vos emplazo para diferentes faladoiros que teremos. Grazas, compas, por todo o vosso traballo, que estamos detrás de cámara tamén. E grazas ao asador Alandra por deixarnos o espazo para facer este faladoiro. Moitísimas grazas, hasta a próxima.